Dale. Que es el órgano legislativo a través de sus cámaras de diputados o senadores, en este caso de la Cámara de Senadores. No olvidemos que es un mandato constitucional que tiene la Cámara de Senadores para ejercitar fiscalización en todos los órganos del Estado. Y el señor Camacho no es gobernador de otro estado ajeno al boliviano, es gobernador del departamento de Santa Cruz, que pertenece a Bolivia. Y él está sujeto a lo que manda la Constitución, de modo que él tiene la obligación de comparecer. Si él no comparece, lógicamente tendrá que accionarse de manera penal, porque ahí hay un incumplimiento de deberes clavado, y en todo caso debe saber eso. Un error permanente del Parlamento y por supuesto, del poder abusivo del gobierno, porque estamos nosotros en un Estado autonómico y la autoridad del gobierno autónomo no puede ser convocada por la Asamblea Nacional. Eso lo sabemos todos y lo vamos a repetir hasta el cansancio. Las responsabilidades políticas o de gestión son con la Asamblea Departamental, que es la que tendría que enjuiciarlo en todo caso. La verdad es que yo creo que este es un abuso de minorías y he pedido a don Vladimir Peña que me haga el favor de darme su parecer. Y lo he buscado a él, uno, porque sabe de derecho y dos, porque ha estado en el gobierno anterior y sabe cómo se maneja esto. Buenas tardes, Vladimir. Muy buenas tardes, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Dígame, ¿es correcto lo que están haciendo Torres don Andrónico Rodríguez de convocarlo al gobernador cruceño para que vaya y rinda cuentas de su gestión aquí? Son resabios todavía de ese centralismo que no se termina de extinguir, ¿no? Que no reconoce el Estado autonómico, que trata siempre con abuso, con prepotencia. En ninguna parte de la Constitución Política del Estado existe una facultad, como lo escuchaba el senador del MAS, que le dé atribuciones a la Asamblea Legislativa Plurinacional de fiscalizar los actos de los gobernadores. El artículo 158, numeral 17 de la Constitución Política del Estado, que es donde se establece la facultad de fiscalización, es muy claro. Dice controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas. Es cierto también, Carlos, que ahí en los reglamentos de senadores y diputados metieron un artículo de contrabando, de resabios de ese viejo sistema centralista anterior, donde se dan facultades para fiscalizar a los gobernadores y alcaldes. Primero, no hay legal ni constitucionalmente ninguna facultad, democráticamente peor. Y en el caso de Santa Cruz todavía la situación es más clara, porque en el departamento de Santa Cruz no nos olvidemos que tenemos un estatuto constitucionalizado, es decir, ni siquiera se aplican supletoriamente las normas del Estado. Entonces, en este caso, el Senado Nacional, diputados o la Asamblea Legislativa Plurinacional no tiene ninguna facultad, no tiene competencia para fiscalizar, para convocar al gobernador de Santa Cruz para que rinda cuenta ante ellos. Es puro abuso y yo creo que es parte de esta situación de confrontación y polarización que está el MAS acostumbrado a ejercer en el país para tapar los temas grandes y preocupantes de la ciudadanía. Para que la gente entienda, no se aplican ni siquiera supletoriamente, que me parece muy bien encarado por su parte de usted. No hay nada. Si falta esto, ahí queda, porque no hay ley ni norma, pero no se acude al reglamento de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores o a algo del Poder Ejecutivo. Eso es lo que nos está queriendo decir. Sin duda, Carlos. Primero, la Constitución Política del Estado, que es la norma esencial del país, no da facultades a la Asamblea Legislativa Plurinacional para fiscalizar los actos de los gobernadores. Segundo, en el caso del departamento de Santa Cruz está el estatuto constitucionalizado y el autogobierno de Santa Cruz, las facultades del gobernador, de la Asamblea, la rendición de cuentas, se rige por el Estatuto Autonómico de Santa Cruz. Tercero, en el caso que quieran aplicar sus reglamentos internos, eso
esos no se aplican en el caso del gobernador porque son para ejercer cuestiones internas de la Cámara de Diputados y de Senadores, no son vinculantes a las autoridades ajenas a este órgano del Estado. Las facultades de fiscalizar, de controlar de la Asamblea Legislativa Plurinacional es sobre los órganos del Estado, sobre los órganos nacionales y sobre las instituciones que dependen del gobierno nacional. Este es el ámbito de aplicación de sus facultades fiscalizadoras que tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional. De ninguna manera el gobernador Camacho o cualquier gobernador de Santa Cruz está obligado a ir a rendir cuentas ante una facultad inventada de fiscalización, ya sea de senadores o diputados. ¿Esto se resuelve en el Tribunal Constitucional o dónde se resuelve en caso de que tengan que se insista? Pero yo no iría, simplemente, lisa y llanamente no iría porque no corresponde que vaya y que ellos busquen qué otra triquiñuela política intentan. Lo que pasa es que como no tienen mayoría aquí, pretenden aplicarle alguna cuestión desde el poder legislativo nacional, que es una barbaridad. Sí, hay dos cosas, ¿no? Lo primero, en derecho, hablando del punto de vista jurídico, el tema de la competencia es uno de los requisitos básicos para cualquier procedimiento. Uno está obligado a acudir ante un tribunal competente, ante un órgano competente. En este caso, la Asamblea Legislativa Plurinacional no es competente para fiscalizar los actos de un gobernador de Bolivia. Sin embargo, esto también debe ser reclamado oportunamente por quien es convocado. Creo que hay un precedente negativo de otras convocatorias que se hicieron, por lo menos he revisado alguna de ellas en noticias ahora, donde el gobernador Camacho reconoció la competencia de la Cámara de Diputados. Es más, le mandó cartas diciendo que no podía ir porque estaba de viaje en Brasil, que les reprogramen y estas cuestiones. Yo creo que acá lo que hay que defender es principios, y el principio es la autonomía, el autogobierno. Sí. Y para resolver una controversia entre cuál es el órgano o la institución competente para fiscalizar los actos del gobernador de Santa Cruz, tiene que darse a través del conflicto de competencias en el Tribunal Constitucional. A partir del régimen autonómico hay ahora un nuevo recurso constitucional, así como el amparo, el habeas, para defender los derechos individuales de los ciudadanos o los derechos colectivos, para resolver los conflictos de competencia entre órganos del Estado, entre el gobierno nacional y las autonomías, entre la Asamblea Legislativa Plurinacional y las autonomías. Se llama conflicto de competencia. Puede ser negativo o positivo. Entonces es a través de este mecanismo del conflicto de competencias que la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz debe hacer valer sus facultades que tiene. Quien es competente para fiscalizar al gobernador es la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces lo que corresponde acá es que la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz entable un conflicto de competencia con el Senado o con la Cámara de Diputados o con la Asamblea Legislativa Plurinacional, con quien se arrogue competencia para fiscalizar al gobernador de Santa Cruz, porque lo que se está haciendo en términos populares es robarle la competencia a la Asamblea Legislativa Departamental, que está claramente constitucionalizada. Entonces también hay un ejercicio de autonomía que tiene que hacer la Asamblea Legislativa Departamental. Cuando él mandó la carta pidiendo que lo excusen o que iba a tirarlo para más adelante, que se lo propongan más adelante, nosotros aquí dijimos, basta de hacerse el macho de que no les tengo miedo y voy a ir. Lo que hay es un problema de competencia y no debe ocurrir. Ahora, me llama la atención, no sé si a usted también, el hecho de que la Asamblea Legislativa Departamental no se pronuncie sobre el fondo de este asunto, porque ya debiera haber planteado lo que usted dice, el conflicto de competencia. Sin duda, no sé si lo habrán hecho, Carlos, pero ese es el mecanismo. Ese es el mecanismo viable. Yo creo que ahí hay una inacción de parte de la Asamblea Legislativa en muchos sentidos, y por eso el gobierno nacional y las otras instituciones que dependen del MAS atropellan nuestra autonomía y nuestro autogobierno. Uno de los ejemplos claros que alguna vez hace unos meses con usted también conversamos, y creo que en esta última crisis lo hemos notado o echado en falta, es que nuestro estatuto establece que debe haber un defensor del pueblo, un defensor de los cruceños. Sí, no lo hay. Y cuán necesario es ahora, precisamente cuando estamos hablando de vulneración de derechos. Entonces yo creo que nuestra Asamblea Legislativa tiene que ser más propositiva para defender los principios de nuestro autogobierno, lo que está constitucionalizado en nuestro estatuto, para ponerle un límite
al avasallamiento competencial de las entidades nacionales, pero también desarrollar nuestra autonomía. Entonces, y esto necesita producción por parte de nuestra Asamblea Legislativa Departamental. Otra cosa, Carlos, por ejemplo, usted hacía mención a la anterior administración. Nosotros el anterior gobernador nunca fue a dar un informe, por ejemplo, lo convocaron y planteamos los recursos y todas las acciones correspondientes, pero para que no digan que se tapaba o que no había transparencia, siempre le mandamos la documentación, le decíamos en aras de la transparencia que ejercitaba la gobernación de Santa Cruz, y le enviaba toda la información, que revisen todo lo que ellos quisieran, pero de ninguna manera nunca reconocimos la competencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional para fiscalizar los actos del gobernador de Santa Cruz, por un tema de principio precisamente al autogobierno, a la autonomía. Ahora, ¿en cuánto tiempo se tendría que resolver en Sucre esto? Porque, y además, el problema, qué tan confiable es el Tribunal Constitucional, pero yo creo que no pudiera salirse la norma. Uno lo lee, el estatuto cruceño, el estatuto autónomo de Santa Cruz, y no encuentra siquiera una referencia al Poder Legislativo Nacional. No hay. ¿Por qué? Porque no tienen por qué referirse al Poder Legislativo Nacional. No está bajo su dependencia, ni es un poder que es supra, pues, ¿no? Estaríamos hablando de un suprapoder, ¿no es verdad? Correcto. Además, los gobiernos autonómicos, el autogobierno, gobiernos departamentales, municipales, indígenas, están regulados fuera del gobierno nacional. Absolutamente. Entonces la Constitución tiene partes que se llaman, ¿no? Y el título del autogobierno es muy distinto, el de autonomías departamentales, municipales, indígenas, es muy distinto al del gobierno nacional. Entonces, sobre los plazos del tribunal, sabemos la justicia que tenemos en el país, el tribunal lleva un rezago vergonzoso entre 2 a 3 años de resolver las causas, pero lo importante acá también, Carlos, es cuando se activa una medida como esta, hay medidas cautelares, hay medidas que se pueden poner, que ponen un statu quo hasta que el Tribunal Constitucional pueda resolver. O además también hay que verlo como una oportunidad. Hoy tenemos informes de Naciones Unidas, informes de la CIDH, de la OEA, de diferentes organismos que nos dicen todo de forma coincidente que en el país no hay justicia independiente. Entonces también esta puede ser la vía para acudir a los mecanismos instancias internacionales. Entonces, cuando en el país no hay una justicia independiente y que está certificada además por los propios tribunales o organismos internacionales, se da como agotada la vía interna. Esto es muy importante en materia de derecho internacional. En materia de derecho internacional, para uno acudir a los tribunales, te dicen, entre otros requisitos, previamente agote la vía interna. Pero eso tiene una excepcionalidad, y la excepcionalidad es que en el país no haya una justicia independiente. Cuando no hay una justicia independiente, entonces se aplica el criterio de la excepcionalidad al agotamiento de la vía interna, y estamos en esa situación en el país, donde no hay respeto a los derechos, a las garantías, y también hemos visto lo que ha pasado en los informes de ONU y OEA. Bueno, es de esperarse que el gobernador de Santa Cruz tome cartas en el asunto y active de una vez su defensa, porque no podemos seguir así. Yo los escucho a los parlamentarios muy sueltos de cuerpo, que va a tener que venir aquí, que lo vamos a meter preso, que vamos a... ¡Ey! Y nadie contesta, nadie dice nada. Pareciera de que lo dan por hecho y que lo que están haciendo es postergar la posibilidad de que vaya preso. Podrá ir preso por delitos cometidos en Santa Cruz y por algo que haga la Asamblea Legislativa Departamental, pero no podrá ir preso porque se le ocurre al poder político que ganas debe tenerle, pero en este caso es absolutamente ilegal, ¿no es cierto? Por supuesto. Además, no son fiscales ni jueces para sentenciar. No sé. Y si en alguna situación extrema, también ahí tienen una facultad de establecer comisiones especiales de investigación en temas graves. Hay que recordar lo que pasó con el caso del Hotel Las Américas, ¿no? Que se hizo una gran comisión parlamentaria entre el oficialismo y oposición. ¿Y eso para qué sirvió? Para tapar los hechos del gobierno nacional y para perseguir, para chantajear, para todo lo que hubo ahí de por medio con las extorsiones a ciudadanos y familias cruceñas o de oposición. Entonces tenemos un parlamento desacreditado,
Cuando uno mira en el índice de confianza ciudadana, el Parlamento es de las instituciones más desacreditadas del país. Entonces, si no tienen ni competencia legal, no tienen atribución constitucional y menos crédito público, entonces lo único que están haciendo es puro show para seguir distrayéndonos de los temas importantes, Carlos, que pasan en el país. Pero yo creo que es un buen momento para delinear claramente la cancha. La Asamblea Legislativa Plurinacional tiene que ocuparse de los temas nacionales. En el país no hay un narcotráfico desbocado, Sí. o en el país no hay una corrupción cada vez más galopante, o no hay problemas enormes en nuestros hospitales o nuestras carreteras como para que vengan a ensañarse con el gobernador de Santa Cruz. Entonces esto es lo que cansa al final del día a la ciudadanía, una polarización, una política estéril, sin fundamento, sin debate, y lo único que hacen es simplemente crispar, gritar y hacer ruido. Ok, le quedo muy agradecido, muy claro, y esperemos a ver qué se resuelve. Lo estamos llamando cualquier otra cosa. Gracias. A usted, hasta luego. Ok, hasta luego. Absolutamente claro lo de Vladimir Peña, ya lo habíamos conversado con otros. ¿Sabes qué? Tenemos un Estado autonómico. La autoridad de gobierno no puede ser convocada por otro poder del Estado. No puede ser, sobre todo si es legislativo. Hay una asamblea legislativa departamental. No podés hacerte macho, no, yo voy donde sea porque no tengo miedo. No podés ir. Lo dijimos la vez pasada y lo estamos repitiendo ahora. No podés ir, no debes ir. Porque no corresponde que le cedas parte de la autonomía a 4 tipos que lo que quieren es protagonismo o joder o molestar o finalmente quebrar la autonomía nacional, la autonomía departamental. Es una barbaridad que estas cosas ocurran, hombre. Lo habíamos dicho antes y lo sostenemos ahora. El gobernador Camacho no tiene por qué asistir a esa cosa. Y señores, por favor, señor Zvonko Matković, póngase de una vez donde debe, en el lugar que debe, y diga, señores, planteamos un conflicto de competencia, como dice Vladimir Peña. No estamos dispuestos a que nuestro gobernador vaya. Puede salir a gritar. El que le dé la gana, pueden gritar que tiene miedo. No tiene miedo, no corresponde. Y por último, si querés creer que tengo miedo, tengo, pero no voy a ir. ¿Por qué? Porque no me corresponde ir. Hombre, no podemos estar tan mal ya en esto que es tan fundamental. Es fundamental entender cuál es el proceso autonómico. No, es que nosotros queremos ser federales. O sea, porque querés ser federal, te vas a cagar en lo que hay ahorita. Que además es fundamental para que hasta que logres el federalismo, que para mí no lo vas a lograr nunca, vos no, pero hasta que se logre otro estado de cosas, esto es lo que hay. Y si entraste con una ley a ser gobernador y mientras esa ley exista, tenés que trabajar en esa ley. Además, ¿sabes qué? Si pueden abusarte, te van a abusar. Entonces, no les des gusto. Así de sencillo. Vamos al corte. Ahorita venimos.